Siguiendo con el programa diseñado para las 11ª Jornadas de Historia de Baena y su comarca, damos paso a la presentación de la siguiente ponencia, que corre a cargo de María Luisa Vilches Rodríguez, archivera municipal de Baena. María Luisa Vilches es licenciada en Historia Moderna por la Universidad de Granada y matrícula de honor en Paleografía Moderna por dicha universidad. Entre sus muchos trabajos relacionados con la archivística, destaca la transcripción del expediente que dio nombre a la edición del libro Los naturales del Reino de Granada, expulsados de Baena, entre 1609 y 1610, publicado por el excelentísimo Ayuntamiento de Baena a través de la Fundación Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena en el año 2013. Entre sus muchos objetivos profesionales destaca su interés por digitalizar el archivo municipal de la localidad, fuente imprescindible de consulta para cualquiera que pretenda adentrarse en los entresijos históricos de la localidad. De la importancia de los archivos y de su adecuada custodia viene a hablarnos hoy en su ponencia titulada Archivo Municipal de Baena, guarda y custodia de nuestra historia. La verdad es que desde hace tiempo el Departamento, al buscar nombres para nutrir las distintas ediciones de las jornadas, había puesto el suyo sobre la mesa, hasta que ha llegado el momento del que nos sentimos profundamente agradecidos por su presencia hoy aquí. Sin más, cedo la palabra a doña María Luisa Vilches, archivera municipal de Baena. Muchas gracias, bienvenida al centro, a esta su casa, que será siempre suya. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco muchísimo al Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, a su Departamento de Historia, que hoy me brinde la oportunidad de estar aquí para poderles hablar del Archivo Municipal de Baena y de la importancia que tiene. Primeramente intentaré explicar qué es un archivo municipal. El archivo municipal es el órgano que recoge, organiza y sirve los documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones. Estos documentos los recoge a través de las transferencias que los distintos negociados o departamentos del Ayuntamiento mandan cada año. En la foto esta que os pongo aquí podéis ver normalmente cómo mandan. Esto es un ejemplo de cómo nos mandan los documentos. Ellos nos mandan los documentos en caja. Suponéis que, por ejemplo, estamos hablando del Departamento Negociado de Urbanismo. Bueno, dicen, voy a mandar las licencias de obra del año 2017 al archivo. Entonces ellos nos los mandan así en caja, previa relación por duplicado, una queda en el departamento y otra nos mandan a nosotros al archivo, y nosotros ya tenemos que ver si esa documentación es lo que pone o lo que no pone, es decir, tenemos que empezar a organizar, clasificar y ordenar esa documentación para poder posteriormente servirla. Este servicio de la documentación se hace a la Administración a través de préstamos y a los ciudadanos a través de consultas. ¿Por qué esta organización? Pues porque los documentos son el testimonio de la institución y una fuente de información sobre su actuación. Historia del archivo. Bueno, la historia del archivo corre paralela a la historia de la institución, es decir, del ayuntamiento. A la preocupación de la institución municipal desde el año 1415 por tener una casa propia donde celebrar sus sesiones, hay que añadirle la preocupación que tenía por guardar la documentación que se generaba en dichas reuniones. Entonces podemos decir que desde muy antiguo esta preocupación se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo, como podemos ver en las actas capitulares, que nos muestran esta gran preocupación que existe, y en documentación concerniente al negociado de secretaría. Aunque ha transcurrido mucho tiempo desde esto, podemos decir que el archivo en los años, hasta el año 80 del siglo XX, estuvo durmiendo en un estado de letargo porque estaba totalmente sin hacer nada. Estaba todo por el suelo, vamos, terrible. Cuando yo entré la primera vez y vi aquello, pues me entraron ganas de volverme a mi casa al día siguiente. Pero bueno, gracias a la Diputación Provincial de Córdoba
que en los años 80 dio unas becas para dinamizar la labor de guarda, custodia y organización de los archivos, pues podemos decir que desde el año 1984 esta labor, esta gestión documental no se ha visto interrumpida. Y desde entonces el archivo ha seguido continuamente trabajando, porque ya fue el ayuntamiento el que se hizo cargo de que esta labor continuara. Y fue a partir del año 1998 cuando ya por fin se dotó al archivo de los recursos materiales necesarios para tenerlo en unas condiciones ideales. En el año 98, como os digo, se le dotó de una sede ya propia para el archivo, con armarios compactos donde guardar toda la documentación en el depósito, con una sala de investigadores que consta de 10 puestos, con un programa informático propio de archivo, una pequeña biblioteca auxiliar, sobre todo de autores locales y de temas de archivo, como es natural, muchísima luz natural y ventilación. Es decir, que ya por fin podemos sentirnos orgullosos de nuestro archivo. Existen 3 tipos de archivos y en un archivo municipal los 3 tipos se aunan en uno, puesto que son 3 tipos, como veis aquí, el administrativo o de oficina, el intermedio y el histórico. El archivo de oficina es muy importante porque es el origen donde comienza el ciclo vital de los documentos. ¿Qué es el ciclo vital? Como su nombre indica, desde que un documento empieza a generarse hasta que acaba su vida. Entonces, en el archivo de oficina se da precisamente este ciclo vital, a la vez que comienza su cadena de custodia. Teóricamente, en el archivo de oficina los documentos tienen que permanecer como mínimo 5 años, pero esto es teóricamente, porque en la práctica no es así. ¿Por qué? Pues porque en las oficinas tienen muy poco espacio y entonces sienten la necesidad de que tienen obligatoriamente que mandarlo al archivo. Entonces, de aquí pasarían al archivo intermedio una vez que han perdido su vigencia administrativa. En el archivo intermedio permanecen hasta que, como su propio nombre indica, como es una transición hacia la eliminación cuando acaba su ciclo vital, o, por el contrario, si son merecedores de guardarlo por su valor histórico, pasarían al archivo histórico. En el archivo histórico permanecen con una conservación permanente, es decir, en el archivo histórico estarán y serán custodiados por los siglos como obra viva de los hombres muertos, porque verdaderamente esos son los documentos que conforman un archivo histórico. La obra que sigue viva porque día a día se está investigando sobre ella y está sirviendo como fuente de apoyo para las investigaciones y que la han generado los hombres que ya están muertos. La gestión documental. ¿Qué es la gestión documental? Pues la gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, es decir, no lo hacemos a tonta y a loca, existe un proceso que está reglamentado, que se aplica a lo largo del ciclo vital de los documentos. Este proceso, a través del cual los documentos pasan de ser un almacén a convertirse en un archivo, con el único fin que es el de acceder y servir, es decir, para que puedan acceder a ellos y servirlo nosotros desde el archivo. Para que este cambio se produzca, como he dicho, de ser un almacén de documentos a ser un archivo, existen una serie de funciones archivísticas, como están puestas aquí, que es la identificación del documento, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia y el acceso y servicio. Si os acordáis en la primera foto que puse, que expliqué cómo venían los documentos al archivo, cómo nos los transferían, pues os he dicho antes que nosotros tenemos que mirar caja por caja esos documentos. Este es el procedimiento que llevan.
Nosotros los identificamos, valoramos, los organizamos, los describimos para poder después saber dónde están y poderlos servir mejor, y los conservamos y los custodiamos, como he dicho antes, todo ello para poder servirlos posteriormente. La gestión documental exige un profesional cualificado a su cargo. ¿Por qué? Pues porque si no hay un profesional que sepa lo que es el documento, que sepa transcribir el documento, que tenga conocimientos de paleografía, difícilmente podrá leer el castellano antiguo y podrá clasificar esa documentación. De ahí la importancia. Si veis aquí en la foto que os he puesto, veis como una vez que se han realizado ya todas estas gestiones, los documentos ya están en caja, están todos organizados, clasificados y dispuestos para su servicio. Vamos a pasar ahora a explicar el contenido del archivo. Nuestro archivo es inmenso. Tenemos alrededor de 15.000 cajas y contamos con 3.500 metros lineales de documentos, o sea que 3,5 kilómetros. Si atendemos a la cantidad, la serie de urbanismo es la que más cantidad de documentación genera, entre otras cosas porque, claro, trabaja con mucho papel, entonces, a pesar de que ahora ya está todo ya digitalizado, o casi todo, ¿no? Pero nada más que un proyecto de obras mayores, pues es enorme, con lo cual el negociador de urbanismo es el que más genera, como estoy diciendo, documentación. Seguido de los padrones, de depósitos, de beneficencia, de economía en general. Si atendemos a la cronología de los documentos y a la importancia, tenemos que destacar los libros de actas capitulares. Los libros de actas capitulares que contamos desde 1591 con ellos hasta nuestros días, hay pequeñas lagunas, pero escasas, vamos, y además se conservan en perfecto estado. Se han digitalizado, tenemos ya prácticamente todos los libros de actas digitalizados, lo que pasa es que, bueno, todavía no contamos ni de página web ni para poder colgarlos para que así los usuarios puedan verlos, pero bueno, todo se andará, estamos en el proceso. Como decía, los libros de actas capitulares se conservan perfectamente. Tenemos también series muy nuestras de Baena, que son el Hospital de Jesús Nazareno, desde 1711 hasta 1987, porque después fue maternidad y también conservamos toda la documentación de maternidad, y de Monte Orquera, que es otra serie específica de Baena, que data desde 1641 con la compra al rey del Monte Orquera por el pueblo de Baena y termina en un pleito que se alargó a lo largo de la historia hasta el año 1957 con el pueblo de Nueva Cartella, que se fundó en el Monte Orquera y que llega, como os digo, hasta 1957. Las fechas extremas de la documentación, es decir, desde el primer documento que tenemos hasta nuestros días, los que tenemos nosotros ya ordenados y clasificados, os diré que son, como he dicho antes, con el libro de cuentas del depósito desde 1525 y hasta 2017, que ya tenemos documentación en el archivo de 2017, por lo que os he dicho antes, porque las oficinas no tienen espacio suficiente y nos lo mandan. Vale. ¿Cómo clasificamos? Pues deciros que el archivo histórico se organiza y clasifica su documentación con un modelo propuesto por Diputación cuando comenzaron las becas en el año 84 y que hoy día se ha adaptado al programa informático específico de archivos y utilizamos su cuadro de clasificación, que tiende a aunar criterios en toda la provincia de Córdoba. Entonces, nosotros tenemos la documentación clasificada en 4 grandes secciones, que son Gobierno, Administración, Servicios y Hacienda. Estas secciones se dividen a su vez en subsecciones y las subsecciones en series. Normalmente trabajamos con las series documentales porque son más pequeñas, entonces
se prestan mejor a su clasificación. Las series más significativas son los libros de actas capitulares. Aquí veis un ejemplo. Este es el libro capitular primero que tenemos, de 1591 hasta 1607, como normal, escrito en castellano antiguo. Como digo, los libros de actas capitulares desde 1591. Los libros de actas son importantísimos, son lo que hoy día conocemos por los libros de plenos del ayuntamiento, ¿no? Muy importantes porque conforman la historia de nuestro pueblo. Nos muestran las decisiones que se toman día a día en el ayuntamiento con respecto al pueblo. Decisiones que desde que el duque y señor de Baena imponía hasta nuestros días. Seguido de los padrones de población. Los padrones de población datan desde 1655. Aquí sí tenemos pequeñas lagunas, pero continúan en el 1708 y los vamos compensando, los que faltan, con los padrones hechos a efectos de impuestos, de tributación, que eso sí que salían, esos eran todos los años para poder cobrar los impuestos. Lo que pasa es que, claro, en eso solamente consta el cabeza de familia y el dinero con el que contribuye, tanto si es hombre como si es mujer viuda, que entonces pasa a ser cabeza de familia. Pero bueno, los padrones de población, como os digo, los que tenemos, este que veis aquí es de 1797, es uno de los más completos, es importantísimo y bueno, pues son muy importantes porque en ellos vemos cómo estaba estamentada la clase social. Nos habla de los estamentos de la sociedad, nos estructura la población, nos dice quién tenía más dinero, quién tenía menos, nos dice cuántos hijos tenían, los cargos y los trabajos que desempeñaban. Entonces, pues, sobre todo para los investigadores, es una fuente importantísima. Continuamos con las disposiciones normativas, que constan desde 1561, emanadas tanto del poder central como del poder intermedio y el poder local, que servían para poder legislar, ¿no? Contamos con numerosos autos de buen gobierno, edictos de alcaldía, todos esos dispuestos para poder legislar. El reparto del Monte Orquera, como ya os he dicho antes, esta es una serie muy importante, específica de Baena, y data desde 1641, y el reparto del monte que se hizo en el 1821. El reparto del monte, digamos que fue un intento, entre comillas, de reforma agraria que no llegó a su fin. porque pasa como siempre, pues que los pequeños, se repartió todo el monte, se hicieron suertes equitativas, más o menos, y se repartieron entre todas las cabezas de familia de Baena. Intentaron que fuese de verdad equitativo. Unas suertes eran mejores en cuanto a la tierra y otras eran peores, y entonces pues lo que hicieron fue que a las que eran de peor calidad le aumentaron en proporción. Como digo, fue un intento de reforma que no se llevó a cabo, pues porque los pequeños propietarios ya no tenían dinero ni tenían forma alguna de trasladarse al monte para poder labrar sus tierras, y terminaron vendiéndoselo a los que más dinero tenían, con lo cual los que más tenían agrandaron su porción y los demás pues se quedaron. Pero bueno, además del fondo municipal, que es el principal productor, porque como estoy hablando, esto es un archivo municipal, sí que tenemos fondos que no son municipales, que nos han ido cediendo al ayuntamiento, a nuestro archivo, como son el fondo de la extinguida Cámara Agraria, que ahora precisamente estamos terminando de organizarlo y clasificarlo, el de Semana Santa, producido por don Juan Torrico Lomeña, que nos legó toda la documentación que tenía sobre el tema. Contamos también con los protocolos notariales desde 1860, que nos lo ha depositado en nuestro archivo la notaría, con el Patronato de Deportes, con ADEGUA, Servicios Sociales y la Escuela Taller. Así de momento. Como os digo, extensísimo.
Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones de acceso y de utilización del archivo. El archivo municipal es público, por lo tanto, su acceso es libre, previa identificación mediante el DNI, o la tarjeta de investigador. La ley, la última ley que tenemos de Andalucía sobre archivos es la Ley 7 del 2011, y las anteriores lo mismo, nos dicen que el acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a su intimidad o a su propia imagen, quedan reservados solamente a las personas, a esas personas que contienen sus datos, o bien a quienes ellos hayan delegado expresamente. Sin embargo, y sin perjuicio de esto, la ley nos dice que los documentos pueden ser consultados cuando hayan transcurrido 25 años desde la muerte de los afectados, si se conoce la fecha, y si no es así, desde los 50 años del documento. O sea, que, por lo tanto, pueden ser así. Además de esto, los responsables del archivo pueden autentificar copias, emitir certificaciones de los documentos que tienen bajo su custodia y se ven en la obligación de reproducir cuantos documentos se le pidan, siempre y cuando el estado de conservación de los mismos sea perfecto. Porque claro, si tenemos documentos que están muy deteriorados, evidentemente no podemos ni reproducirlos en ningún aspecto. De ahí que ahora estemos haciendo mucho hincapié en que se digitalice todo, porque así podemos guardar la documentación y trabajar con lo que ya está digitalizado. Tipos de usuarios que afectan al archivo. A ver, tenemos 3 tipos de usuarios, son la administración, el ciudadano y el investigador. En primer lugar, la administración. La administración, el archivo está obligado a ser la fuente que le proporcione cuantos documentos, datos y referencias necesite para el desenvolvimiento en su trabajo, para que funcione con la mayor rapidez y eficiencia en su trabajo. ¿Cómo le prestamos los documentos a la Administración? Porque la Administración es la única a la que se le hace préstamo. A ver, los documentos del archivo no pueden salir, y mucho menos del archivo histórico. Tan solo es la Administración la que sí que puede llevarse los documentos bajo préstamo. Es decir, que los documentos no se les deja así porque ellos los pidan, ni muchísimo menos. Ellos hacen una petición al archivo. El archivo tiene un libro registro de préstamos donde, por ejemplo, nos dicen, a ver, necesitamos que nos den las licencias de obra la licencia 220 del 2017. Pues entonces nosotros cogemos nuestro libro de préstamo, decimos qué dependencia nos lo ha solicitado, en este caso sería urbanismo, qué persona dentro de ese negociado nos lo ha solicitado, le ponemos el nombre de la persona, ponemos el documento en sí que nos han pedido, la fecha en la que lo hemos prestado y una vez que nos lo devuelven, pues le damos de baja ese documento como préstamo, lo guardamos en su caja correspondiente. O sea, tenemos que seguir un control del préstamo, porque si no sería un caos total. Aparte de que, ahora después lo explicaré, nosotros tenemos que hacer una estadística anual y tenemos que contar con todos los datos. Bien, de esa manera es como nosotros prestamos la documentación a la Administración. Tampoco la pueden tener todo el tiempo que ellos quieran. Cuando llega un momento determinado se le requiere, se le dice que tienes este préstamo, devuélvelo que ya has tenido tiempo más que suficiente de verlo. Si no lo has visto, pues te ampliamos el préstamo. Pero vale. El siguiente usuario es el ciudadano. El ciudadano en el archivo tiene que dar cuanta información solicite a cualquier ciudadano relativa a sí mismo, a la función del municipio o a otras cuestiones, sirviendo así de garantía de transparencia administrativa imprescindible en cualquier Estado de Derecho. Al ciudadano, ¿cómo le hacemos nosotros este préstamo, entre comillas? Pues mediante la consulta. La consulta puede ser en sala y puede ser externa, es decir, cualquier ciudadano se presenta y me dice, mira, que yo necesito ver
pues, volviendo y siguiendo con urbanismo, necesito ver el plano de mi casa, no de la casa del vecino, de mi casa. Entonces nosotros estamos obligados a buscarle ese plano, que está allí en sala. Pues nosotros le buscamos los planos, se los ponemos allí delante y a veces incluso el técnico pertinente viene a interpretar eso. No es su labor, pero bueno, la verdad que se prestan. Entonces vienen e interpretan en el caso de que no sepamos interpretarlo. Este ciudadano pues puede necesitar copias de ese plano. Entonces nosotros pues estamos en la obligación de darle esas copias que nos está pidiendo. Esto sería la consulta en sala. Y ahora la consulta externa pues sería a través de teléfono, de página web, de correo normal, de correo postal, de cuántas formas. Entonces nosotros en ese caso hacemos lo mismo, buscamos la información que se nos está pidiendo y se la mandamos pues, por lo mismo, la digitalizamos, se la mandamos por correo electrónico, como nos la pida, ¿no? Estos son los dos tipos de consultas que existen para el ciudadano. Y ahora pasamos al investigador, que es pues, el usuario por excelencia de los archivos históricos. El archivo tiene que servir de fuente para la investigación y para la difusión cultural, poniendo a disposición de los ciudadanos el testimonio de su historia. ¿Cómo trabajamos con los investigadores? Pues el investigador evidentemente viene al archivo, aunque también los tenemos de otro, por ejemplo, ahora tengo a un investigador inglés que el hombre pues sus antepasados son baenenses y está haciendo, digamos, un poco su árbol genealógico, porque el hombre pues había enterado que tenía familia en Baena y quería, bueno, pues ya está, pues este señor pues se pone en contacto con nosotros a través de teléfono, después de correo electrónico y le estamos gestionando pues lo que nos pide. Eso sí, tienen que ser peticiones puntuales, porque yo no me puedo poner a buscarle a la gente todo lo que, porque ese no es mi trabajo, ¿no? Entonces, pues, con este señor estamos trabajando exclusivamente por correo electrónico y a veces por teléfono, como os digo. El investigador viene al archivo, se le hace su tarjeta de investigación, si él no la trae, no hay problema ninguno. Nosotros, de todas formas, le hacemos nuestra tarjeta y además tiene que anotar cuánta documentación ve día a día. ¿Por qué? Primero para él, porque hay muchos que dicen, adiós, yo ya no sé ni por dónde iba cuando vienen, ¿no? Entonces, pues, sacamos la ficha y decimos, aquí está. Y porque, como he dicho antes, el archivo tiene que mandar anualmente una estadística a la Junta de Andalucía. En el primer trimestre de cada año tenemos que mandar esa estadística. Ya se hace todo a través también de un programa informático. En esa estadística nosotros tenemos que decir todos los movimientos que el archivo ha tenido a lo largo del año, empezando por las transferencias, como he dicho, que suelen ser a primeros de año. Cada negociado dice, tengo esto lleno, para el archivo. Pues tenemos que contabilizar todo lo que nos mandan, tenemos que contabilizar todos los préstamos que se le ha hecho a la administración, uno por uno. Tenemos que contabilizar todas las consultas externas y en sala que se han hecho y todas las consultas de los investigadores. Con lo cual, pues tenemos que hacer un seguimiento bastante severo. Es más, tenemos que contabilizar incluso los documentos que nos llegan sueltos porque se hayan quedado en los negociados un poco ahí, que no han terminado su vigencia administrativa en ese momento, el expediente no se ha cerrado, y a lo mejor le falta, pues, ¿qué os digo yo?, una notificación, que todavía no sé. Bueno, pues incluso eso tenemos que hacer hincapié y mandarlo en otro apartado que se llama inserciones. Tenemos que decir todas las actividades que además el archivo realiza, como por ejemplo esta que yo estoy haciendo hoy, ¿no? Y toda la correspondencia que hemos recibido, o sea, me tengo que dedicar una semana a la dichosa estadística, pero bueno, de cierta forma, pues está bien, porque de esa manera llevamos un control y además sirve para que vean que el archivo está vivo, no está muerto, sigue funcionando, porque es la razón de ser que además nos manden pues dinero en subvenciones.
si ven que verdaderamente estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, terminar con deciros que el servicio a los usuarios es la esencia y razón de ser del archivo, que sin dicho servicio se transformaría en un almacén de papeles o en un cementerio de la burocracia. La única razón de ser del archivo es organizar para poder servir al usuario. Pues nada más, espero haber aclarado un poco lo que es un archivo municipal, deciros que las puertas las tenéis siempre abiertas y espero asimismo haberos transmitido la pasión que yo siento por él. Nada, muchas gracias y nada más.